Let's get ready to rumble. ¡Díganle que no está pelota! ¡Cachorros! ¡Campeones del béisbol! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Shots Antideportivos Late Night Show. ¿Cómo estás, amigo? Pues bastante mal. Creo que ha habido demasiadas desgracias que nos han tocado ya en el deporte mexicano. Para empezar es que no ha empezado la liguilla. Ajá. Y yo creo que eso perjudica todo el americanismo en el mundo, ¿no? Sí. Y pues vimos perder a la selección de una forma horrible, güey. O sea, no... O sea, 2-0 sí es una costumbre para México ya en Estados Unidos. Pero pues no mames, no mostraron nada, güey. Creo que si hubieras llevado a la América, hasta los Pumas, güey, hubieran jugado mejor que esa selección, güey. Yo ahora sí vi el partido y vi que justo cuando México estaba tocando más el balón y controlando el partido, les metían los goles, güey. O sea, justo en ese momento, porque el primer gol viene de una jugada que México lleva como 20 toques paseando el balón y guardándolo y todo. De repente la roba Estados Unidos y gol. Y el segundo fue igual. Y también me di cuenta que no sé por qué me importa ahora más la selección mexicana que antes. Tal vez sea el efecto, tal vez sea la víspera del mundial lo que te está afectando. Porque como que cada 4 años ese amor por la camiseta verde empieza a surgir en todos. Y pues lamentablemente falta un año, güey, porque el otro mundial no se va a celebrar como usted lo viene sabiendo en esta hermosa época que era junio, donde decías que ya iba a llegar la Navidad en pleno verano, güey, que te estabas preparando ya para disfrutar de los partidos, pedías tus vacaciones para no perderte ningún juego, ¿no? Sí. Y ahorita lamentablemente, como va a ser en Qatar y el verano en Qatar es un infierno, pues lo tuvieron que pasar al invierno. Y pues se va a jugar en diciembre el Mundial del otro año. Sí, que igual va a haber temperaturas extremas, ¿no? Porque estamos hablando del desierto nada más y nada menos. Pero pues bueno, así se decidió. Falta un año pues casi exacto. Si no mal recuerdo, el Mundial empieza en los primeros días a mediados de noviembre, ¿no? Sí. Y termina empezando diciembre. Todavía no son los 48 equipos, todavía Hay lugares. es con... Ajá. No, pero todavía se juega con 32, ¿no? Sí. Pero hay lugares todavía para que los equipos pues puedan avanzar a las siguientes rondas. Al final España se terminó clasificando esta semana. Usted sabe que México pues no peligra su participación, hay que decirlo de esa forma. No es la etapa con Svet-Goran Eriksson. No es la parte con el Ojitos Mesa, no es la era del Chepo de la Torre. Sí. No es nada de eso. O sea, México lleva un buen camino. Lamentablemente, pues los partidos que tenía presupuestados perder los está perdiendo feo. Pues sí, y aparte Estados Unidos, hay que decirlo, que contra México juega muy bien, ¿no? Siempre. Pero según yo acaba de empatar Estados Unidos o de perder, no sé cómo quedó ahorita. Pero, o sea, Estados Unidos contra México es otro equipo totalmente distinto al que juega el resto de la eliminatoria. Que es el de Estados Unidos que juega el Mundial al final. Exacto, ¿no? Exacto. Que hay que recordar que el Mundial pasado no fue Estados Unidos. Empató con Jamaica, de hecho, este último partido que jugó. Jamaica es una bestia, pero el pez es que como que se le caen los partidos muy pronto. Sí. Pero usted debe saber que este capítulo va a ser de las peores derrotas de México contra Estados Unidos que nos han tocado a nosotros vivir y que todavía tal vez nos habían tocado a nosotros vivir. Sí. Y además, después de este parón de fecha FIFA, ya se reanuda nuestra Liga MX, que se va a jugar el repechaje este fin de semana. Obviamente los Pumas contra Toluca, Chivas contra Monterrey, si no mal recuerdo, San Luis contra Santos y Cruz Azul contra no recuerdo quién. Pero ahorita lo investigamos. Pero bueno, aprovechando también este tema del repechaje, vamos a hablar y a recordar esos equipos que fueron campeones del fútbol mexicano entrando en repechaje.
que es muy importante decirlo, antes había una especie de tabla que muchos dirán, acuérdense de los Pumas de cuando entraron de repechaje. No, los Pumas no ganaron entrando en repechaje, sino que ahí se escogía los 2 mejores equipos de grupo, ¿no? Se jugaba por grupos ese torneo. Para este capítulo vamos a necesitar los siguientes materiales: un pizarrón, plumones, calculadora, porque es muy importante decir que... Así que como ahorita se nos complica mucho el tema del gol de visitante en México, el repechaje era otro pedo. Yo recuerdo mucho de niño que te ponían aquí la tabla de repente de quiénes están dentro y quiénes están fuera en el repechaje. Sí. Y de repente aparecían los Pumas dentro teniendo 23 puntos, cuando el América tenía 31 puntos y de repente se está peleando por el repechaje del América, ¿no? Sí, pues me acuerdo que hubo un torneo donde creo que era Veracruz, como había quedado mejor de grupo o segundo mejor de grupo, podía clasificar a la liguilla, pero como los puntos no le daban en el cociente, al mismo tiempo podía descender. Y según yo, por eso desaparece ese formato de torneo, porque era ilógico que un equipo tuviera posibilidades de ser campeón jugando la liguilla y al mismo tiempo descendiera porque no hizo nada 3 años seguidos, ¿no? Sí, le pasa a Veracruz y le pasa a Celaya. Sí. Que son 2 equipos que acceden a la liguilla, pero que afortunadamente no son campeones y que además de eso descienden. Y ahí es como que te das cuenta, como liga, de un momento algo está pasando y muy malo. ¿Y qué puede ser peor que eso? Pues que más de 3 equipos hayan sido campeones en esta modalidad. Pero pues ya lo iremos hablando a lo largo del juego. Exacto. Pero pues retomemos el tema de Estados Unidos contra México, que hay que decir que Estados Unidos, hace rato lo mencionábamos, que ya no es una selección improvisada, tienen un fútbol muy estructurado, tienen fundamentos, tienen un trabajo desde fuerzas básicas importante. No por nada hay muchos jugadores en Europa y en equipos top, ¿no? Está Pulisic, que está en el Chelsea, por ejemplo. Y además hay que decir también que la CONCACAF ha crecido. O sea, ya no te enfrentas al equipo de panaderos de las islas, ¿no? Que yo siempre le he criticado eso a los comentarios de Sague y de Luis García. O sea, sí es cierto que México clasificaba pues de una forma muy sencilla, güey, o muy fácil. En ese entonces había 2 boletos nada más para la CONCACAF y México tenía 1. El otro era de Costa Rica, más o menos, o de Honduras, o de repente el que se esforzara más, ¿no? Pero pues sí jugaban contra otro tipo de... Jugaban contra nosotros, güey, a nivel profesional, ¿no? O sea, eso sí descarta cualquier credibilidad, güey, que puedas tener en ese momento, aunque así era el nivel en general, ¿no? Creo que tal vez el puntito por ahí, pero a mí me gustaría ver cómo el doctor, güey, en su mejor momento, güey, le intenta meter gol, güey, al portero del Manchester City, güey, que claro, ahorita le pasó al Tecatito, le pasó al mismo Raúl Jiménez. Sí. O el caso de Canadá también, que o sea, ahorita traen un muy buen equipo, juegan muy bien. Tú conoces muy bien a Alfonso Davies, por ejemplo, ¿no? Que es un jugadorazo. Y también todo el Barcelona lo puede recordar. Y todo el Barcelona también lo recuerda. Que juega en el Bayern. Y o sea, ya no son equipos que les puedes ver la cara y que les puedes pintar la cara en el campo y hacerles goles de chilena si se te antoja, y ¿no? Esto lleva más de 10 años, por ahí nos podemos acordar de cómo un gol de Bozo contra Canadá fue lo que hizo que México pasara del cuadrangular, ni siquiera del hexagonal. Sí. Entonces, sí, ya viene como una época en la que ahorita se ve como ya el crecimiento de la zona. Creo que venía México de sufrirla mucho, pero como que se veía como competitivos ciertos equipos, nada más. Sí. Ahorita Jamaica le vino a plantar cara, güey. El Salvador en el capítulo pasado dije que era el Ku Klux Klan, güey, pero ahorita sigo siendo el Kukulcán. El Kukulcán. Pues allá es bien difícil ganar, a pesar de que México creo que gana 2-0. Todo el partido Salvador fue un gran rival. Sí, estamos de acuerdo que, por ejemplo, en temas de ligas, pues sí, la Liga MX es la que tiene mejor nivel de toda la CONCACAF, ¿no?
incluyendo la MLS, que pues sí ha crecido y todo, pero aún así creo que en nivel tiene mucho más que dar la Liga MX, ¿no? Sí. Pero en tema de selección es muy distinto porque, volvemos al caso de Estados Unidos, muchos jugadores de la selección de Estados Unidos no juegan en la MLS. Sí, juegan Muchos en la juegan en Premier, Europa, ¿no? Y además, pues sí, o sea, te estás enfrentando a equipos que te quieren ganar a toda costa, que ojo, no es que nos estemos poniendo la camiseta de la selección y estemos defendiéndolo, pero sí es muy complicado jugar con equipos que de repente se dedican a patearte los 90 minutos, que se dedican a incomodarte en un ambiente totalmente hostil en los estadios, ¿no? O sea, sí es, a nivel profesional sí afectan. Yo voy a aventar un volado ahorita diciendo lo siguiente. Yo sí pienso que si la Copa América Centenario se hubiera celebrado este año, güey, Ujú. así como están todos los equipos de la Copa América, bueno, de la Sudamericana, iba a decir, de la Conmebol. Canadá y Estados Unidos le plantarían cara, güey. A Sí, Uruguay, claro. güey, le plantarían cara hasta el mismo Colombia. O sea, Brasil y Argentina dejémoslo a un lado porque son potencias en el mundo, güey. Pero yo sí pienso que a diferencia de hace, ¿qué fue? 2016. 16. Hace 4 o 5 años, sí hay un nivel totalmente diferente en la zona. Ya, Sí, claro. Ya se puede ver muy plausible. Y ahorita que vayan a llegar Estados Unidos, Canadá, México y la isla que se cuele, güey. Puede ser Panamá, puede ser Jamaica todavía. A lo mejor por ahí El Salvador hace algo, se rescata. El cuarto lugar va a ser como muy, lo va a luchar, güey. Va a luchar Sí. va a luchar bien. Yo sí le apostaría algo a los equipos de la CONCACAF para para este mundial que viene. Sí, yo sinceramente sí prefiero ver este tipo de partidos que un 10-0 de la selección mexicana, aunque esté chido ver un chingo de goles y ver que no se pase con facilidad, pero pues mínimo estos güeyes incomodan a los jugadores, incomodan a la selección, ya el planteamiento del director técnico tiene que ser diferente, o sea, ya los ponen a chambear, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y y además hay que decir que Estados Unidos tiene como meta ser, obviamente ellos dicen ser campeones del mundo en este mundial de 2026, pero mínimo superar a México y ser el mejor equipo de la CONCACAF. Entonces eso también le mete mucha presión a la Federación Mexicana, ¿no? Por ahí hay unos amigos me dicen que Estados Unidos nos puede ganar en todo menos en fútbol y por eso les arde un chingo, güey, que hayan perdido ahorita. Y pues no es la primera vez que perdemos contra Estados Unidos este año. Ya llevamos otras 2 derrotas. Que la verdad, a mí la que me dolió fue la de la Copa Oro. Porque era la selección C de Estados Unidos. No pudo la selección mexicana, a pesar de que tenía por ahí 2-3 figuras, por así llamarlas. Porque también son banca en sus respectivos equipos. Sí. Pero pues es eso, güey, ¿no? Creo que viene México de una constante gripe americana, güey, que no se ha podido quitar y que le va a tener que sacudir hasta el siguiente año que le toque ahora sí en el Azteca. Y a ver si pesa el Azteca y a ver si es en el Azteca, porque es otro tema que, como dicen que ya no pesa el estadio número 1 de México en el mundo. Que lo quieren llevar a Monterrey, güey. Pues sí, pues lo que dicen es que, por ejemplo, ahorita que va a jugar México contra Canadá, ves que los canadienses lo llevan a la ciudad que más puede incomodar a la selección, ¿no? Con un clima extremo, con la gente en contra, prácticamente sin mexicanos, ¿no? En el estadio. Lo mismo hace Estados Unidos. Que no nos llevó a Columbus. Exacto. Hay que decirlo, ¿no? Y lo que se quejan de México es que no los llevan a esos climas o a esos lugares donde ellos pueden sentir la hostilidad que la selección Que los mexicana lleven siente. a Irapuato, güey. Ahí, neta, Sí. la gente de Irapuato pierde México un partido con la gente de Irapuato y no va a machetear a los de la otra selección, güey. Sí, Va claro. a matar a los mexicanos, güey. O sea, yo creo que el ambiente hostil sería más como del lado hacia la selección. Creo que ese sería un gran, no riesgo,
Porque el propio Azteca siempre le tiró a Hugo, güey. Le tiró a la Volpe, le tiró al Piojo, a todos, ¿no? Y lo voy a decir así, güey. La gente de Monterrey, güey, va a apoyar a la selección a capa y espada y muy difícilmente va a hacer eso. Se le va a voltear. Sí. Sí. Para mí se me es un tema como más de comodidad. No le estoy quitando mérito a eso, pero pues entre primos, güey, pues no se hacen daño. Sí, además, sí, justo hay que decirlo que si llevas a la selección a otra ciudad, es muy distinto a que jueguen aquí porque no hay esa hostilidad, como dices, ¿no? Al contrario, como muy rara vez va a jugar la selección a Torreón, a Nuevo León, a Guadalajara, ¿no? A todas estas ciudades, obviamente lo reciben con mucho cariño y les perdonan todo. Y también que si aquí es difícil erradicar el grito de pute, güey, es obvio que en provincia es todavía peor, güey, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero yo creo que es buen momento para ir a un corte y regresar ya con estos marcadores que pues nos han pegado a la selección mexicana a lo largo de la historia. Sí. Estamos de regreso, amigos. Recuerden que cada capítulo de Shots Antideportivos es patrocinado por Mezcal Tierra Firme, que pueden adquirirlo en sus redes sociales, en Instagram como Tierra Firme-Mezcal y en Facebook como Tierra Firme 20. Y además recuerden ir a Casa Capital a consumir este mismo mezcal, a consumir este mismo contenido y a consumir obviamente todos los platillos de Casa Capital. Sí, además de que en Casa Capital usted puede ir a ver a la selección mexicana ahora que regresen los partidos, porque cuando usted esté escuchando o viendo este episodio, pues ya nada más va a haber liguilla. Así que vaya a Casa Capital, consuma fútbol, consuma deporte y pues vea al América ser campeón en Casa Capital. Es correcto. Y pues comenzamos con esta rivalidad de Estados Unidos y México, que pues obviamente la cercanía, ¿no? y todo el interés comercial que hay. El patio trasero de los Estados Exactamente. Unidos le duele demasiado a México. Exacto, todo el interés comercial que hay alrededor de los dos países, porque seamos sinceros, sin un país no se haría el otro, ¿no? En muchas cuestiones. Pues obviamente en el deporte, al ser el fútbol el deporte número uno en México, pues es el único deporte en el que les podemos competir, ¿no? Porque en béisbol pues no se puede, en básquetbol tampoco se puede. En ninguna disciplina de atletismo tampoco se puede. En fútbol americano tampoco se puede, lo único que nos queda es el fútbol. Y pues justo es lo que comentabas hace rato, ¿no? Que al ser este deporte en el que somos nosotros, en teoría, ¿no? Entre comillas, mejores, a ellos les duele no ser los reyes de esta disciplina, ¿no? Yo creo que se suicidarían varios si México es campeón del mundo antes que Estados Unidos. Posiblemente. Pero la rivalidad nace, por así decirlo, en las eliminatorias al Mundial de Italia 1934. Yo la verdad cuando leí este pequeño dato, jamás me imaginé que era tan añeja. O sea, estamos hablando de un periodo post-revolución, güey. Sí. O sea, estamos hablando de un periodo pues de recuperación mexicana en general y pues previo a uno de los acontecimientos mundiales más desastrosos. Entonces jamás pensé que lo ibas a acomodar la rivalidad en ese punto. O sea, para mí era cero creíble. Sí, claro, y además que el fútbol en México pues ya llevaba varios años de profesional, ¿no? O sea, ya había una liga mexicana de fútbol profesional, que este tema ya lo tratamos en otro, donde descubrimos que pues por intereses comerciales y porque los jugadores ya iban a tener más prestaciones, por así decirlo, se hace una etapa ya de profesional y de alta en el sistema tributario, ¿no? En Hacienda, en 1943, pero previo ya era profesional el fútbol en México. Sí, ya habían figuras, ya había toda mercadotecnia, etcétera. Puede ir a Pachuca a que le cuenten la historia de cómo los mineros de Pachuca empezaron a hacerse profesionales, por así decirlo, pateando pues, piedras propiamente, ¿no? Sí. Y volviendo al Mundial de 1934,
a las eliminatorias, pues resulta que se enfrentaron Estados Unidos y México y el marcador fue sorpresivo para toda la comunidad mexicana porque quedó 4-2 a favor de Estados Unidos. Hubiera sido un hito, ¿no? Que acabara 2-0. Sí. Sí, acababa 2-0, sí fuera como de, güey, esto empezó en 1934. Lamentable, pero afortunadamente quedó 4-2. Y pues, como bien dices, aquí nace una rivalidad que a lo mejor para la gente de la época era también increíble e impensable, porque Estados Unidos no tenía liga. Era ahora sí que el redneck de Estados Unidos de esa época, el que estaba jugando fútbol. Sí, y les pasó lo que les pasa muchas veces en la actualidad, que se sintieron los gigantes, se sintieron, ¿no?, los todopoderosos de este deporte. Que llevamos casi 100 años con esa pinche forma de pensar, güey. Pues yo creo que sí, porque pues sí, los mexicanos en ese entonces ya jugaban fútbol a un nivel profesional y los estadounidenses estaban naciendo el deporte, este deporte, pero ellos estaban más enfocados a lo que ya sabemos, ¿no? Al béisbol, al atletismo, ¿no? A la lucha, etcétera, etcétera. Y bueno, después de esta derrota en el Mundial en la eliminatoria de 1934, llega la eliminatoria de 1982, donde después de todos esos años, México no había perdido otra vez con Estados Unidos hasta ese momento. Pues ya para el 82 yo creo que sí, México ya tenía otras armas, güey, ¿no? Ya se tendría que haber visto una selección más firme, que era justo lo que decíamos, que había una evolución en el fútbol y que México terminó perdiendo, pero Hugo anotó un gol. Sí, el Hugo que tanto se le reprocha que no hizo nada con la selección mexicana, que pues todos sus logros fueron en clubes, ¿no? Que hay jugadores así, hay jugadores que todo lo contrario a Hugo brillan en la selección y en los clubes no hacen nada. Es que no es lo mismo tener a García Aspe, güey, y al maestro, güey, de compañeros que a Butragueño. Claro, sí, también influye mucho eso, ¿no? Le pasa a muchas figuras sobre todo de estos países que no producen tantos futbolistas como Brasil o como Argentina, ¿no? De repente hay casos en Colombia donde te encuentras a una generación dorada, después pasan años y vienen James y Falcao, pero el resto de la selección como que no los termina de arropar, ¿no? Su mejor actuación en 2014. En el caso de México, por ejemplo, lo que le pasó a Hugo, lo que le pasó a Rafa, a Cuau, ¿no? Que si de por sí en estos países de Sudamérica es difícil a veces, en México y en la CONCACAF es más difícil todavía. Y creo que justo es la ventaja que tiene ahorita Estados Unidos, ¿no? Que la selección de Estados Unidos la mayoría, el 60%, juega en equipos top de Europa. Y también es cierto que aquí pasan 48 años de la parte que la primera derrota de México contra Estados Unidos, se forma la historia del gigante de la CONCACAF, pasan 48 años y ahorita ya podemos decir, a partir de esa derrota, México empieza a acumular derrotas contra Estados Unidos y se empieza a gestar pues un enemigo ya muy popular en el norte del país, donde ya van a ser 40 años ahora al revés, güey, en sí, los cuales se ve como, no una hegemonía, pero también hay una etapa muy oscura en el fútbol mexicano que no le podía ganar Estados Unidos en Estados Unidos. Sí, después de esta derrota de las eliminatorias del 82, llega la primera Copa Oro de la historia, que fue en 1991. Manuel Lapuente dirigía a la selección mexicana, llegó a semifinales invicta. Obviamente todos esperaban que México fuera campeón de esta Copa Oro, pero contra todo pronóstico Estados Unidos derrota 2-0 a México en Los Ángeles y después de ese resultado Manuel Lapuente renuncia a la selección. Manuel Lapuente, que usted lo puede recordar dirigiendo a la selección en el Mundial del 98 también, pero que, vamos a ponerlo de esta forma, hay bufandas que comercializan los estadounidenses con la leyenda 2-0, porque es el marcador que más le duele a México en todo el mundo. Exacto.
Landon Donovan inmortalizó esta leyenda del 2-0 y vino a jugar a León y se chingaba unas New Mix con Luis Montes. Perdóname, Landon, yo te quería en el América, pero eso me faltó mucho el respeto, güey. De hecho, yo en el FIFA compraba siempre a Landon Donovan. Era un excelente jugador, güey, me gastaba todo mi dinero en el FIFA. Era un jugadorazo Landon Donovan. Después vendrían... Que también, perdón que te interrumpa, de las... Landon yo creo que hizo que odiaras tú como mexicano a Estados Unidos, porque no nada más jugaba cabrón contra México, sino que lo humillaba, güey. O sea, hay que recordar muy bien cómo ese güey arranca y le empieza a decir a Rafa, güey, así como, no me vas a alcanzar. Y solito contra Osvaldo, ¿no? Le mete un gol. No, o sea, Landon tenía como ese gesto, hizo chis en el estadio de Guadalajara, güey, o sea, era el Cuau para esos. Era el Cuau gringo, sí. Sí, un jugadorazo Landon Donovan, que creo que su top fue cuando jugó en el Bayer Leverkusen, ¿no? Sí. Creo que es lo que más le dio, pero con eso... Lo que más le critican, que no era un jugador top para Europa, ¿no? Que podía hacer aquí lo que quisiera, pero no... Como el Cuau. Como el Cuau, justo. Después de Estados Unidos creía una copa molera, más no poder, que es la Copa USA. El objetivo de esta copa era obviamente impulsar el fútbol de Estados Unidos, levantar el nivel, invitar obviamente a México, invitar a más selecciones. Y ahí el Tri, ¿no? Cayó por goleada a 4-0, que pues sí es un resultado pues escandaloso, pero pues era una copa, pues digo que nada más fue esa edición, ¿no? Entonces no representa tanto, ¿no? Creo yo. A lo mejor para ellos representaba el hecho de que ya se le podían imponer condiciones y imponer un modelo de negocio que no era el mexicano. Porque ahorita creo que es un precedente. ¿Qué partido de la selección amistoso no se juega en Estados Unidos? Sí, claro. Sí, todo se juega en Estados Unidos. Entonces sí lo ves como, güey, si te invitan a una copa que es molera, más no poder, pero te está generando millones de dólares de mexas que están allá, vamos más a perder a Estados Unidos. Sí. Y después ya empezarían las derrotas que sí empezaron a calar más y que yo creo que fueron las que más dolieron en la historia de esta rivalidad, que fue la de la Copa América del 95 en Uruguay. Los invitados de la CONCACAF, México y Estados Unidos, se enfrentarían en cuartos de final y México perdió 4-1. ¿Y por qué arde tanto? México venía de jugar la Copa América del 93, me parece. Sí. Que perder la final contra Argentina de Batistuta, e imagínense que después lo vuelven a invitar y en el 95 te gana Estados Unidos, después de que perdiste por 2 goles de Batistuta. Sí, este partido lo perdió contra Estados Unidos en penales, ¿no? Se fueron a penales y perdieron 4-1 ya en los tiros. Como siempre, ¿no? México, pues, demostrando que los penales mentalmente no están hechos para los mexicanos. Que ya quedaba como el precedente de que México y Estados Unidos en los partidos importantes, en los escenarios que de verdad pesan, Estados Unidos tiene más carácter. Sí, que es importante. Creo que la mentalidad es algo que caracteriza a los estadounidenses en todos los deportes. Cuando tú ves lo vimos con el Dream Team en las Olimpiadas, ¿no? No era tanto Dream Team, pero con la selección de Estados Unidos de básquetbol, que empezaron mal, perdiendo y de repente se conectaron y ya nadie los paró y ganaron la medalla de oro, sí, ¿no? Entonces esto pasa con Estados Unidos, sí, en fútbol es muy distinto. Para que se den cuenta, les ganó hasta Nigeria en el básquetbol. Sí. No estoy demeritando al equipo de Nigeria, pero es obvio que la liga por excelencia es la estadounidense y pues si te gana Nigeria hay algo que debe de preocupar. Y de repente llegaron las Olimpiadas y dijeron, no me importa, y caen medalla de oro. Sí, y el precedente venía nada más porque se aproximaba tal vez la fecha más oscura para México en el Mundial, que es pues tú calificar caminando, por así decirlo, porque México venía de una de las eliminatorias más difíciles que a mí me han tocado vivir a mis jóvenes 11, 12 años, que fue la de 2002, que fue cuando el Ojitos Meza abandona la selección porque
horrible decisiones que tomó. Se dio el aztecazo contra Costa Rica. Sí. Y después de eso, pues el Ojitos abandona y le mandan a hablar al que, al mi parecer, es uno de los técnicos que tiene la peor forma de jugar al fútbol, pero es muy efectiva. Javier Aguirre rescata esto, luego usa de pretemporada la Copa América y México va y juega la final contra Colombia y con un golazo le ganan la final otra vez a México. Y después, ¿qué pasa? Que se enfrenta a un grupo muy complicado contra Ecuador, Croacia e Italia. Y contra todos los pronósticos, México gana. México le empata a Italia, a una Italia con uno de los mejores goles que podemos recordar en la historia de los mundiales. Además del de Negrete está el de Jared Borghetti, con pase de Cuauhtémoc Blanco. Uno de los remates tales más difíciles que puedes hacer en toda tu vida. El mismo Jared lo dice. Que de hecho ese partido se dice que los italianos y los mexicanos dijeron ya y párale porque este resultado nos convenía a los dos, empatar. Así es. Y los dos pasamos, ¿no? Entonces pues ya nada más se dedicaron a pelotear el resto del partido. Y después, antes de que se jugara el partido de la eliminatoria de octavos de final contra Estados Unidos, ya estaba el resultado definido de México contra cuartos de final contra Alemania. Y al parecer toda la directiva y todo el cuerpo técnico ya estaba pensando en que, pues, Estados Unidos le ganamos en el Azteca, güey. Quedó creo que 2-0, güey, 2-0, no sé. Y pues es obvio que le vamos a ganar en Corea, güey. Es el horario con el que jugamos en el Azteca, güey. Es el momento en el que venimos jugando perfecto contra Italia, le ganamos a Croacia, le ganamos a tales pendejos. Empatamos creo con Ecuador, no me acuerdo. ¿Y qué pasa? Una expulsión. Rafita. Rafa, el que tanto siempre dice, no, es que no ha nacido otro Rafa, que no nazca, güey. No mames, Rafa nos ha hecho las peores miradas en los peores momentos con la selección. Güey. Sí, Rafa, bueno, pues sí ha tenido muy malas decisiones en ese tipo de partidos, ¿no? Él también fue el involucrado en la jugada del no era penal contra Holanda, ¿no? Sí es. En esta, pues sí fue una más clara, una patada, creo que contra Kobe Johnson, no me acuerdo contra quién. Expulsan a Rafa y desde ahí En el aire? lo tacleó. Lo va a ver en aquí abajo en TikTok. Fue una tacleada en todo, o sea, literal, ¿no? Lo agarró en el aire flojito y entre patada, entre codazo, entre cabezazo y todo. Era expulsión, obviamente. Deja a México con 10 jugadores y después de ahí ya no se levanta la selección, no sabe qué hacer. Terminan perdiendo 2-0 y obviamente el Vasco Aguirre después de ese partido renuncia a la selección. El Vasco Aguirre es el técnico que siempre tiene que agachar la cabeza para todas sus declaraciones. Lo hace en este mundial y lo podemos volver a recordar un día antes contra Argentina en el mundial de 2012. El cabrón da una conferencia de prensa y lo único que hace es esconderse con su gorra y dice, no, pues juegan muy chido los argentinos. Y ya. O sea, sí. Ese es el técnico que tenía México en ese momento, de carácter pobre y que ahorita pues a Monterrey lo tiene en reclasificación y yo no daría nada por un señor que está hasta acusado de fraude fiscal y de fraude y de quién sabe cuántas cosas. Sí, es un director técnico que ahorita pues está en Monterrey. Y que haremos un capítulo del Vasco Aguirre. Podríamos hacer un capítulo del Vasco Aguirre. Y después de esa, de la peor derrota en la historia de los mundiales para México, a mi parecer, sí. Vienen... Porque hay otras que duelen. Sí. Que el golazo de Maxi Rodríguez contra Argentina, cómo duele, cómo cala. Pero pues no es lo mismo porque es contra Argentina, ¿no? O contra Holanda, contra selecciones que sabes que siempre están más allá de cuartos de final, están en semifinal, sí, top. Son selecciones top. A México, ¿no? Al final, cada determinado tiempo, como que se le da la oportunidad a un rival a modo, güey. Yo creo que ahorita en Qatar le va a tocar un rival, si llega a pasar de la etapa de grupos, le va a tocar un rival a modo para acceder, güey. Porque los últimos rivales de México en las Copas del Mundo, exceptuando a esta excelente selección estadounidense que nos vino a partir la madre, obviamente han sido Argentina, Holanda,
Brasil. Sí. O sea, no, tampoco es como que digas, güey, qué fácil tuvimos para pasar al quinto partido, güey. O sea, Sí. no. No, o sea, sí es fácil cuando nos saca Argentina, es una selección que casi siempre está en semifinales, ¿no? Se le podrá criticar que tienen 30 y tantos años que no ganan un mundial, pero están ahí constantes, ¿no? Holanda, que venía en 2010 de ser finalista, de ser segundo lugar del mundial, llega a 2014 y saca a México, ¿no? Dices, bueno. Y después saca a Costa Rica, o sea, y llega a los 4 mejores del mundo, ¿no? México sí pierde el partido por un momento. Es un momento, el fútbol es de momentos. Sí. Y Estados Unidos los ha aprovechado mejor en el mundial. Y para no clavarnos más en este horrible momento que nos hicimos recordar nada más contra Estados Unidos del 2002, todavía tenemos uno que no es peor, pero se registra como el momento en el que Estados Unidos empieza a ser mejor en el área que México. Sí, que es de la Copa Oro de 2007, que empezó igual, ¿no? El tri de Hugo Sánchez en este caso, que igual fue una selección muy polémica, que Hugo sigue hasta la fecha diciendo que le habían dado más tiempo, que había corregido el camino, etcétera. Termina perdiendo 2-1, quedan fuera de la Copa Confederaciones con este resultado, porque hay que recordar que la Copa Oro te daba derecho a jugar la Confederaciones, ¿no? Sí, que se celebra cada 2 años, que le quitaba total valor a la competición y que al final México siempre mandaba pequeñas selecciones a jugarla. La desprestigiaba un poco México por tener que dar prioridad a la Copa América, que sí en su momento llegaron a dejar la federación que México enviara a sus mejores figuras para allá. Caso que le pasa a Hugo, ¿no? Con el gol de Nery Castillo, sí. Porque Hugo estaba dirigiendo esa selección y acaba perdiendo, creo que el partido por el tercer lugar, me parece, o ganando, no recuerdo bien. Pero pues aquí empieza como la debacle, tal cual. Sí, y ya después vendrían estas últimas derrotas, una en la eliminatoria de 2014, ¿no? Que esa eliminatoria fue desastrosa para México. De hecho, Estados Unidos mete a México al Mundial, ¿no? Usted puede recordar la transmisión de Martinoli narrando los 2 partidos, porque México estaba perdiendo ya en Costa Rica y de repente se cuela la transmisión con Estados Unidos contra Panamá, me parece, en ese momento, y con goles de Susi, pues México califica. Y también era ya en los últimos minutos del partido, o sea, México ya está eliminado. Sí, ¿te imaginas ese mundial sin México, güey? Pues muchos dicen que hubiera sido lo mejor para que el fútbol mexicano cambiara y no sé qué, pero señores, esta historia ya la vivimos en el 90 y no pasó absolutamente nada, ¿no? No cambió en nada el fútbol mexicano. Creo que es algo que si llega a cambiar va a ser en muchos años, tal vez no nos toque ni verlo, pero pues sí, o sea, justo a lo que me refería al inicio del capítulo, que como que últimamente me ha interesado más la selección mexicana, no sé por qué, pero antes yo decía que pues la verdad me daba igual, nada más veía el mundial, pero últimamente no sé qué me pasa, que entiendo más a la gente que se apasiona con la selección mexicana. Tal vez esté en un año sensible, no lo sé, pero últimamente me ha gustado mucho ver a la selección mexicana. Escogí un muy mal momento, creo, porque no están jugando a nada, pero sí, estas derrotas contra Estados Unidos duelen, sobre todo en esos momentos clave como el Mundial, como las finales de Copa Oro, este tema de las eliminatorias que Estados Unidos tuvo que salvar a México. O sea, ya van varias veces que pues ahí como que Estados Unidos tiene con qué reclamarle a México que pueden ser el siguiente gigante de la CONCACAF. Yo justo quisiera cerrar este bloque nada más diciendo eso, que se acabó el gigante. Se acabó desde hace un par de una década, yo creo. Y ya, ¿no? Hasta que no haya un golpe de autoridad por parte, no nada más de los directivos, sino generacional, va a ser algo diferente. Porque estos que están ahorita, ojalá sean campeones del mundo. No les estoy diciendo lo contrario.
Pero no mames, o sea, sí, 3 partidos importantes perdieron contra Estados Unidos. Así que no le cambie, no se vaya a ver a Dross, todavía no es hora de ir a dormir. Vamos a continuar hablando de algo más alegre que es la liguilla del fútbol mexicano. Porque pues, es bonita la liguilla del fútbol mexicano. Sí, este formato que vamos a platicar en el siguiente bloque, el repechaje, vamos a adentrarnos un poco en los campeones que han sido, los campeones del fútbol mexicano que han pasado por el repechaje. Pero vamos a un corte y regresamos con este último bloque de Shots Antideportivos. Sí. Estamos de regreso, amigos. Último bloque de Shots Antideportivos. Vamos a pasar con el tema del repechaje. Y nos disculparán por aquella pequeña interrupción a mitad del segundo bloque, pero es que grabamos justo en el momento en que salió al fin el tráiler de Spider-Man y pues teníamos que verlo. Teníamos que hacerlo. Cayó las 7:30 en ese momento y fue como, güey, para todo porque hay que ver Spider-Man. Sí, nos lo podíamos perder y sobre todo que no salieron ni Tom Holland, ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield. Estaría chingoncísimo que no saliera Tom Holland. Pero son sus películas. Y hablando de repechajes y de personas que no quieres ver en la televisión por mucho tiempo, pues lamentablemente hay repechaje en el fútbol mexicano. Y digo lamentablemente porque para este capítulo me leí una nota de TUDN en que defendían a capa y espada esta madre, güey. O sea, estaban diciendo que lo argumentaban el pedo de la competencia, de que hacía que todos tuvieran una oportunidad de acceder al título, güey. Yo estoy totalmente contrario a eso, creo que ya lo hablamos en algún episodio, diciendo que lo importante de la Liga Mexicana es que ganen los 4 de arriba, güey, ¿no? O que gane el 1 y el 2, que ha pasado en los últimos años, que el fútbol mexicano se ha estabilizado un poco y ganan los que tienen que ganar, cabrón, no que gane Veracruz, extinto, que gane Morelia, extinto, güey, y que en este caso, pues, podría ser Pumas campeón. Creo que eso es preocupante. Pues los partidos de repechaje de este torneo quedan Santos contra San Luis, Puebla contra Chivas, Toluca contra Pumas y Cruz Azul contra Monterrey. De estos, hay que decir que los que entraron del 9º al 12º, que son los que entran en repechaje, entran del 5º al 12º, ¿no? Los que entran al repechaje. Sí. Pero en el torneo anterior clasificaron los primeros 8. Les pedimos al principio del programa pizarrón y plumón, porque usted va a tener que hacer cuentas para hacer esta pequeña matemática nada más. Y es que la mayoría de las notas que consultamos ubican al repechaje desde que se implementaron los torneos cortos. Y dicen, no, güey, nace en el 96 y por eso son una desgracia los torneos cortos. Pero, ¡oh, sorpresa! ¡Qué gran equivocación! Y así como nuestro querido Petru y Arturo Tort, la pareja del año, siempre dicen que nos adoctrina Televisa. Pues qué mal que la televisión adoctrine a este tipo de personas. Porque el repechaje, como lo conocemos, nace en el 91, güey. Y justo hay un partido muy emblemático de América contra Cruz Azul, en el que América cae en el partido de ida 4-0 y después en la vuelta casi se arma la remontada, acaba 4-2, lamentablemente Cruz Azul es el que accede, pero ahí está ya el repechaje. Sí, que pues este es un estilo que antes se jugaba en la Liga Argentina, que igual era por grupos, un poco parecido a lo que pasa también en la NFL, ¿no? Que hay como una especie de grupos dentro de las conferencias y pues clasifican los mejores. Pero aquí lo que platicamos es el caso de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Que hubo un torneo donde clasifican como mejor segundo lugar, pero al mismo tiempo tenía problemas de porcentaje y estaba a punto de descender, más bien estaba ya descendido. Entonces tenías a un equipo que estaba
en el descenso ya, pero al mismo tiempo con posibilidades de ganar el título, ¿no? Y es ahí cuando la liga se da cuenta que es una absoluta pendejada y desaparece en este sistema de grupos, ¿no? Sí, güey, lo reinstauraron por un tema que a mí me cuesta mucho trabajo creer que es el de la competencia, ¿no? Que clasifique hasta el 12 se me hace una reverenda pendejada, güey. Sí, sencillo. Si para mí fuera justo el torneo y quisieras tú hacer que fuera campeón el mejor, bueno, entonces que el número 1 nada más juegue la final, güey, y haz que todos esos güeyes jueguen la liguilla. Sí. Lamentablemente también sería injusto porque dejarías un equipo sin jugar al menos 4 semanas y si no hay fecha FIFA, güey, pues si no se va a la verga. Sí, que hay que aclarar que en el fútbol mexicano siempre ha habido liguilla. Sí. Toda la vida ha habido liguilla, nada más que antes era un torneo al año. Entonces era mucho más difícil ganar porque sí, podías quedar en primero, pero te enfrentabas igual que ahorita pasa contra el octavo o te sacaba a lo mejor el quinto lugar y perdías la final, ¿no? Siendo el mejor de todo el año. Que ahí todavía era un fútbol más emocionante, si así quieres decirlo, y más emotivo, pero al mismo tiempo más injusto, creo yo. Nada más quisiera recordar una pequeña anécdota para toda nuestra afición cruzazulina que escucha Shots Antideportivos, porque ahorita ustedes podrán darse cuenta que el Cruz Azul perdió hace un par de semanas contra Pumas porque le remontaron un marcador que iba pues 3-1 fácilmente ganando y que fue el símil de lo que le pasó a Cruz Azul también en una fase de semifinales contra Pumas, ¿no? Sí. Pero no es la primera vez que a nuestros amigos del Cruz Azul les pasa esto. También en un repechaje contra Chivas en el Clausura 2003 le pasó exactamente la misma tontería, güey. La máquina jugó de local el primer encuentro y se llevó una victoria de 4-1 sobre el Chivas. Entonces, ¿qué necesitaba Cruz Azul? Meter a todo el equipo atrás y aguantar 90 minutos a que no te metieran al menos, güey, 3 goles, güey. ¿Y qué fue lo que hizo el Cruz Azul? Primero, metió un gol, güey. Y dices, 5-1, no mames el global, güey. Yo creo que del 5-1 pues ya nadie se recupera. Y las Chivas lograron empatarle el juego 5-5 en el 2003, güey. Este pedo, güey, de Cruz Azul no es Pumas, no es América, no es, son todos, güey. Sí. O sea, eso sí habla muy mal de nuestros queridos amigos los Cruz Azul. Sí, qué lástima. Y ahí defendiendo un poco, que es raro que lo hagamos a los Pumas, que se dice que el bicampeonato lo ganaron entrando con repechaje, pues no fue así. No, ya entraron, exacto, entraron ganando, entraron como el segundo mejor lugar de los grupos, de los extintos grupos, pero al ser el mejor segundo lugar, da la casualidad que en la tabla general aparece como noveno. Sí, que si hubiera sido otro formato de competencia según las reglas de antaño a ese 2004, fatídico 2004 del bicampeonato de los Pumas, hubieran tenido que jugar repechaje. Sí. Porque si hubiera sido conforme a la tabla y hubieran dicho están pendejos porque estos güeyes a pesar de ser segundo lugar tendrían que haber jugado un repechaje. Las reglas del fútbol mexicano siempre favorecen a los más pequeños, que en este caso son los Pumas. Sí, exacto. Y, y retomando el tema de Cruz Azul un poco, el primer equipo que se hizo campeón bajo el formato del repechaje fue nada más y nada menos que el Pachuca. ¿Y contra quién fue? Contra Cruz Azul. Sí, con un gol que ya lo relatamos en diferentes ocasiones con nuestro querido Pep Carrera aquí presente. Pues un partido que Cruz Azul lo pudo haber ganado y que fue víctima de el que hablamos en el bloque anterior, de Javier Aguirre. Sí, en ese torneo el Pachuca tuvo que jugar el repechaje contra Morelia. Después ya eliminaron a Toluca, después al Atlas y llegaron a la final contra Cruz Azul que ganaron y se convirtieron en el primer equipo en jugar, en ganar un campeonato entrando con este formato de repechaje. Después, un año después,
En el año 2000, en el torneo de invierno 2000, el extinto Morelia le pasa exactamente lo mismo. Llegan con el criterio de repechaje a la liguilla. Vencen a Irapuato, vencen a Pachuca, vencen a Santos. Y en la final contra Toluca, contra el Toluca de Cardoso y de Vicente Sánchez y de todos estos, de Abundis y de todos estos jugadores, pierden el título y lo gana Morelia con este formato también de repechaje, que ahí ya van 2 equipos pues prácticamente seguidos que ganan con este formato. Yo ese partido de Morelia contra Toluca lo vi en un Suburbia. Había un pedazo de sección donde tenía una tele como con Disney Channel. O sea, tenía una tele con una como mica de Mickey, güey. Y ahí estaban pues las sillitas que eran para pues los niños, que les ponían una película mientras sus mamás y sus papás iban a ver la ropa, güey. Y pues ahí en esas sillitas estaban sentados toda una bola de culeros, güey, que han de tener nuestra edad más o menos en aquellos ayeres. Y estaba hasta la madre esa pinche telecita, güey. Estaban viendo el partido porque los penales fueron muy interesantes. Comiso estaba portereando y pues hizo la hombrada, ¿no? Hizo lo que no pudo hacer contra Hermosillo en ese León contra Cruz Azul. Sí, y el último equipo que fue campeón con este formato fueron las Chivas en 2006, ¿no? En el año de su centenario. Bueno, no, el centenario de las Chivas es en 2017, creo. No, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que justo lo que comentábamos de Veracruz fue en este torneo. Este fue el último torneo que se jugó con este formato de repechaje. Las Chivas entran en 9º lugar, juegan contra Veracruz. Las Chivas entran en 8º y juegan contra Veracruz, que terminaron en 9º. Los dos se juegan el pase para entrar a la liguilla en el repechaje y ganan las Chivas. Son Chivas del Chepo, ¿no? ¿Esa? Sí. Ajá. Sí, las Chivas del Chepo de la Torre, que tenían al Bofo Bautista, tenían a Omar Bravo, tenían a Ramoncito, tanto maman, ¿no? Que tenían a Osvaldo. Que dicen, no, esas Chivas le echaban un chingo de huevos, entraron en repechaje. Sí, entraron en repechaje, al final terminaron campeones, le ganaron a Cruz Azul en cuartos, a la América en semifinal y le ganaron a Toluca la final allá en la Bombonera con un gol del Bofo Bautista. Golazo, eso sí, nadie se lo puede decir a estos güeyes, fue un verdadero golazo del Bofo. Creo que hasta emotivo para esos güeyes. Yo recuerdo mucho que hay un saque de banda después de que ya va ganando Chivas, donde un jugador de Guadalajara quiere sacar rápido y va el Bofo y lo regaña, güey. Sí. O sea, va y le dice, no mames, vamos ganando, no saques rápido, güey. O sea, esconde la pelota y haz claro, era un equipo canchero. Sí. Las Chivas de ese tiempo que tuvieron un buen momento porque jugaron Libertadores, le ganaron a Boca. Fue este escándalo que pasó allá en la Bombonera. Fueron campeones de la liga. Tenían justo pues como una mística especial este equipo y pues ya hasta 2016 volvieron a ganar el otro título. Sí, ¿no? Las Chivas que cada 10 años son campeones. Esperemos que no pase de esta forma otra vez y que se tarden todavía más. Sí, por favor. Y pues ya nada más para hablar un poquito más de la liguilla. ¿Cómo le va a los Pumas en la liguilla en repechaje? Pues han estado 3 veces nada más en fase de repechaje. Y la primera vez que estuvieron ahí, lamentablemente, pues no lograron acceder a la siguiente instancia, ya que tuvieron un global de 4-4 en la temporada 92-93 contra Tigres. Su segundo intento de los Pumas por acceder a la siguiente fase en repechaje fue contra el América, pero con goles de Villic y de Luis García no pudieron llegar. 2-0 acabó esa bonita eliminatoria de repechaje. Y ahorita le toca contra Toluca, así que en esta nota que estamos viendo este desmadre dice que si la tercera va a ser la vencida. Yo espero que no sea así y que los Pumas se queden donde tienen que estar, que es fuera de la liguilla. Lamentablemente Toluca viene de empatar, perder
y tiene 9 partidos sin poder ganar el Toluca. Sí, los últimos partidos de Toluca son 3 empates y una derrota. Y los últimos 4 partidos de Pumas son victoria, empate, derrota y victoria. Sí, o sea que ese pues empate es un volado, güey. yo creo que es el mejor del repechaje, ¿no? Sí, que si usted lo quiere apostar en caliente, seguramente todos los resultados van a dar positivo. Porque Sí. no, es un volado, es increíble lo que puede pasar en ese Pumas Toluca. Que ojo, que es un peligro que Toluca también entre a la liguilla. A lo mejor si Pumas se enfrenta a Monterrey y en cuartos de final Monterrey lo aplasta. Pero Sí, sobre todo que ahorita los primeros 4 lugares del torneo, pues la verdad es que el que viene mejor es León, como siempre va cerrando muy bien el Sí. torneo. Tiene 3 victorias y un empate en los últimos 4 partidos. Después los Tigres, que tienen 2 derrotas, tienen una derrota y 3 victorias también en los últimos 4 partidos. El Atlas, que tiene 2 victorias, un empate y una derrota. Y el AME, que tiene 2 victorias, una derrota y un empate. Entonces, esperemos que por el bien del fútbol gane uno de estos 4 primeros lugares, que está entre América, Atlas, León y Tigres. Y pues que todos los demás se vayan al infierno y nunca más vuelvan a jugar un repechaje, por favor. Y esperamos que desaparezca muy pronto este formato de liga, porque pues la verdad es que no nos ha dejado ningún partido memorable a lo largo de las 17 jornadas, ¿no? nada. Tal vez el último de Pumas contra Cruz Azul, pero el nivel en general ha sido pues mediocre, ha sido muy pobre, ha sido muy aburrido el torneo. Equipos, por ejemplo el América, que quedó en primer lugar, que tiene 35 puntos, juega los partidos con lo mínimo, ¿no? Con el menor esfuerzo, no se le nota como un extra en cada partido, sino gana con el 1-0, 2-1. De ahí en fuera, pues los equipos que siguen juegan exactamente igual, ¿no? O sea, no hay ninguna motivación en el torneo porque no desciendes, y al mismo tiempo si te enrachas en los últimos 4 partidos, como le pasó a Pumas o a Chivas o a San Luis, puedes meterte como 12avo y tener posibilidades al título. Así es. Entonces, el hecho de que el América esté en primer lugar no es culpa del América, ni de que le ayuden, ni que de nada, sino el hecho de que el América esté en primer lugar es culpa de tu equipo, porque juega la chingada. Sí, no hay competencia realmente. Y en este caso, Tijuana, que quedó en último lugar, todavía falta otro torneo para que se decida quién es el que desciende. Pero pues la verdad es que da igual porque realmente no hay descenso, ¿no? Puedes pagar la multa y seguir en primera división. Así es, una pésima decisión para equipos que la verdad intentan todavía un poco subir de categoría a base de billetazos, ¿no? Porque eso es algo que también podríamos abordar en otro episodio. ¿Cuántos equipos no han llegado, pero al final los compran, les cambian el nombre, les cambian el logo y ya son Chiapas? Sí. Mazatlán. Sí, claro. Querétaro. Juárez. Empezó como indios. Por el amor de Dios, no mames. Pero los Cuervos Nuevos de Nueva Toledo, dice Javi detrás de cámaras. Y un saludo a nuestro querido Layun, que está también con nosotros el día de hoy. Y que esperamos que pronto veamos que el América levanta esa copa que tanto nos han querido vender con Solari. Exacto. La ansiada 17, ¿no? Es que hay gente que todavía cuenta que son 14, pero son 17, güey. Así. Yo siempre a mis playeras del América les tejo más las que sobran, las que faltan, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para otros capítulos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber aguantado México contra Estados Unidos, que nos ardió hasta usted donde no sabe. Ahorita México sigue jugando contra Canadá, no sabemos cómo vaya a acabar, sigue 0-0, siguen aguantando el clima en el Canadá.
Y ojalá México califique como primer lugar de la zona. Ojalá el América sea campeón. Y ojalá Chivas y Pumas queden fuera de la liguilla. Ojalá se cumpla la profecía. Y pues nada, amigos, este fue otro capítulo de Shots Antideportivos. Esperamos que les haya gustado. Esperamos también que, pues, si quieren proponernos un tema, lo dejen en los comentarios. Y por supuesto que les haremos caso e investigaremos al respecto. Pero pues esto ha sido todo. Saben dónde seguirnos. Apareció en todo momento los canales. Y para los que lo estén escuchando, pues a mí pueden seguirme en David Gusté. Y a mí en @morganosaurio. Y recuerden seguir a Shots Antideportivos en Instagram y en TikTok. Y pues nada, amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye.